la ley significa. Y lo que la ley significa es un cambio importante respecto a esas cosas raras que ahora se dicen paradigma legal, paradigma de la vivienda, en fin, hay palabras que ahora se utilizan mucho. Es un cambio importante sobre los derechos y deberes en relación con la vivienda. Importante de fondo, aunque veremos que en cuanto a cuestiones concretas, dejando aparte algunas que afectan muchísimo a los agentes de la propiedad inmobiliaria, muchas de estas cuestiones tienen que estar todavía por desarrollar en normativa autonómica o estatal. Un momento, perdón, porque con esto del ordenador hay algún problema. Bien, normativa autonómica o estatal. Para entender esta ley, lo que se quiere con esta ley, si la tenéis, la hemos pasado, aparte de un preámbulo enormemente grande, es casi enciclopédico ese preámbulo, nos lo vamos a saltar, pero quiero que tengáis en cuenta algo muy importante. Se habla del derecho de la vivienda. Constantemente la ley está hablando del derecho a una vivienda. Una vivienda que además tiene que ser una vivienda digna, suficiente, pero, y es ahí la palabra clave de esta ley, asequible. Es decir, no solamente hay un derecho a tener una vivienda, sino se entiende que si la vivienda no es asequible, el derecho no se cumple. Claro, el problema es cuando definimos asequible. Asequible es que se pueda arrendar, asequible es que se pueda comprar. Pues bien, tengamos en cuenta que en cuanto a al precio de la vivienda, lógicamente el precio es libre. El precio de viviendas libres es libre. El precio de viviendas de VPO será o no asequible en atención a los módulos que se establezcan. Y claro, como no es posible regular la vivienda en venta libre y la regulación de vivienda VPO depende de los módulos y de la regulación en cada caso, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el término asequible en esta ley nos habla fundamentalmente de las viviendas en arrendamiento. Se quiere que aumente las viviendas en arrendamiento. Con esta ley no se va a conseguir, siento decirlo, pero con la ley en sí no se va a conseguir, con otras medidas puede que sí, pero solo con esta ley no. Y desde luego ese aumento de viviendas en arrendamiento, pues con unas condiciones que son muchas veces incompatibles con las expectativas, llamémosle así, de los propietarios. Y todo esto viene en el artículo 1. El artículo 1, el primero, el que nos dice qué objetivos tiene la ley, ya nos está diciendo que esta ley tiene por objeto regular en el ámbito de las competencias del Estado las condiciones para acceso a la vivienda y hablan exactamente de disfrute de la vivienda en condiciones asequibles. Esta palabra es la esencial en este artículo y es la que desarrolla la ley posteriormente. Por lo tanto, veremos que el término asequible es también subjetivo en el sentido de que, claro, si asequible a veces parece que se quiere equiparar a barato. Claro, si es barato es asequible, pero la diferencia entre asequible y regulado y justa distribución entre propietario, arrendador y arrendatario, pues esta ley es donde crea enormes roces. Y además, dice la ley en el artículo 1, y regula el derecho de propiedad. Ya no habla solamente del derecho a la vivienda, sino que habla del derecho de propiedad. Y si no se entiende esto, no se entiende nada. Porque lo que se dice es que el derecho de propiedad, el derecho de un propietario de una vivienda, está supeditado y sometido al interés social. Usted tiene derecho a tener una vivienda en tanto y cuanto el derecho, o mejor dicho, el interés social, el interés de todos los demás de la sociedad, se vea, digamos así, que de alguna forma respetado en cuanto a tener una vivienda asequible. Por lo tanto, dice la ley que el contenido básico del derecho de propiedad de la vivienda en relación
con su función social, es lo que se está regulando. Esto nos va a explicar todo lo que luego hablaremos. La función social de la propiedad. La propiedad tiene una función social. Uno no tiene derecho a ser propietario de una vivienda sin más, sino que tiene derecho a ser propietario de una vivienda en la medida que se cumpla una finalidad social. Eso podrá gustar más, podrá gustar menos. No voy ahora a entrar en esa circunstancia. Serían debates casi filosóficos. Pero eso es la razón, esa es la razón por la que luego se regula como se está regulando. Y lo dice en el artículo 1. Y además dice otra cosa que luego va a regular. En el artículo 1.3 dice: la ley también tiene por objeto reforzar la protección de acceso a información completa, objetiva, veraz, clara, comprensible y accesible. 7 adjetivos. Completa, objetiva, veraz, clara, comprensible y accesible. Yo no recuerdo ninguna norma en la que en un párrafo haya 7 adjetivos seguidos. El otro día un compañero, un abogado, sobre esta circunstancia, que luego abundaremos, me decía: yo ya lo tengo claro. Yo cuando haga un contrato de arrendamiento, pondré el contrato clásico, el contrato típico, y acto seguido pondré en todo contrato anexo 1, ley de arrendamientos, acceso 2, ley de la vivienda. Me firmarán que lo reciben y lo entregaré a ambas partes, fundamentalmente al arrendatario, porque es evidente que nadie puede decir que la ley no es clara, comprensible y accesible. Lo decía con cierta ironía, claro, el compañero abogado, pero al final la regulación es tal que lo que dan ganas es de dar la ley y decir: tómela usted, y con eso nos regimos. Porque en muchas ocasiones no hacerlo así puede dar lugar a enormes confusiones. Pues bien, la ley nos dice esta circunstancia y acto seguido, para mayor abundamiento, el artículo 2, artículo 1 habla de los objetivos. No os preocupéis que vamos a entrar en la materia chicha también, pero si no se sabe lo que dice la ley, no es posible entenderla. Pues bien, el objeto, artículo 1 habla del objeto de la ley y el artículo habla de los fines. Objeto, fines, vale. Solo me detendré en el artículo 2, fines K. Es decir, la ley tiene hasta el fin S. Tampoco he visto ninguna norma donde tenga S fines. Casi es infinito. Pues S fines. Pues bien, el fin K de kilo dice que es una finalidad de la norma proteger los derechos básicos y los intereses legítimos en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda, delimitando las responsabilidades y asegurando el acceso a una información suficiente y adecuada. Veremos cómo realmente eso sobre todo afecta a arrendamiento de viviendas. Pues bien, afectando eso al arrendamiento de viviendas, rápidamente pasamos y decimos que la ley establece, regula, no por primera vez en muchos casos, pero sí determinados tipos de viviendas en cuanto a esa vivienda asequible. La vivienda de 500 metros cuadrados en la Gran Vía de Madrid no está regulada en el sentido de que, bueno, hay algún artículo le puede afectar, pero esencialmente no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a viviendas que sean asequibles y, por lo tanto, hablan de viviendas de utilidad, viviendas sociales, que son la vivienda de utilidad pública destinada al alquiler, la vivienda asequible, incentivada, la vivienda protegida. Y la vivienda protegida puede ser de titularidad pública o titularidad privada. La vivienda protegida existe en España desde hace, bueno, pues 70, 80 años, por lo tanto más. Por lo tanto, no es novedad, lo que sí que está diciendo y sí que regula sobre todo y está en consonancia con la normativa de las comunidades autónomas, es que el acceso a esa vivienda protegida puede realizarse solamente con 2 condiciones. De alguna forma ya existía, esto lo refuerza. Para vivir, la vivienda protegida está destinada a que la gente viva allí en su familia, en el hogar, y a los que tengan determinados niveles de ingresos. Todo lo que no es esto, no
puede alguien adquirir una vivienda protegida. Y el artículo que hemos visto, el artículo 3 de definiciones, dice además, la definición K de kilo, ¿quién es un gran tenedor? Se oye 10 viviendas, 5 viviendas, no. Lo que dice la ley es que es gran tenedor, esto no es ninguna novedad, ya existía normativa que vimos se había realizado ya hace algunos años, sobre todo afectaba a los arrendamientos, pues el gran tenedor será el titular de más de 10 inmuebles de uso residencial. Si se tienen 3 plantas bajas, 4 garajes, no, 10 inmuebles de uso residencial. O inmuebles de uso residencial con una superficie en conjunto de 1.500 metros. Que pueden no ser 10, claro. Podemos estar hablando, si los muebles son grandes, podemos estar hablando de 7, de 8, etc. Pues bien, lo que dice la ley es que esta definición, la de 10, y por lo tanto puede bajar, podrá ser particularizada en la declaración de entornos de mercado residencial tensionado hasta aquellos titulares de 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial, ubicados en dicho ámbito. ¡Ojo! 5 inmuebles en ámbito de uso residencial tensionado. Si alguien tiene 4 en ese ámbito y 5 fuera, no será un gran tenedor. Inmuebles, 5 en el ámbito de uso de zona de mercado residencial tensionado. Ahora bien, si seguimos, veremos que la zona de uso residencial tensionado, lo que puede ser declarado como tal, tiene unos requisitos, llamémosle así, muy bajos. Es muy fácil, si la ley se aplica, y hay que aplicarla por las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma puede bajar a 9, a 8, a 7, etcétera, no menos de 5 inmuebles residenciales cuando en estas circunstancias se dé, pues estas circunstancias son las comunidades autónomas las que la aplicarán. Sí que me interesa porque es el desarrollo de la ley, el artículo 8, que dice derechos de los ciudadanos en relación con la vivienda, dice el CE, solicitar la inscripción en los registros demandantes de vivienda protegida. Bueno, es un derecho y un deber. Sabéis con la normativa valenciana, y además la ley esta ahora lo refuerza, que para adquirir una vivienda protegida hay que estar en un registro. Abro un paréntesis. La normativa que salió a mitad de mayo y que entra en vigor de la semana que viene sobre viviendas protegidas en la Comunidad Valenciana y sobre el registro que existe y sobre el derecho de tanteo y retracto, que ya existía en normativa anterior y que esta ley de la vivienda además también fija y establece, pues bien, la normativa valenciana en este momento, si no ha hecho el colegio una webinar, es porque estamos pendientes de dos cosas. De que se aclaren las consellerías, que tenían enormes dudas de cómo aplicarla, o al menos dudas, y que se aclaren los registros. El colegio ha estado en contacto con unos y con otros, y espera en muy breve, que la semana que viene, ya tendremos claro cómo aplican los registros de la propiedad y cómo aplican la consellería esta normativa de VPO, y el colegio os lo dirá en cuanto esto esté claro. Pues bien, es importante señalar que se fijan deberes al ciudadano respecto de la vivienda. En el fondo son deberes muy genéricos. Pues claro, el deber del ciudadano respecto de la vivienda, de respetar y contribuir a preservar el parque de vivienda, evitando la realización de cualquier actividad molesta o insalubre. Claro, el señor lo que no puede hacer es hacer una fiesta a las 4 de la mañana jorobando todo el edificio. Bien, eso ya se lo sabíamos. Hay una serie de ejemplos. En relación con la vivienda ajena a disposición de otras personas, hogares o entidades públicas, respetar la pacífica tenencia de la misma. Estos son un poco brindis al sol, evidentemente, que son deberes de convivencia y además hay normativa general, autonómica o municipal
que esos deberes de convivencia lo señalan, pero sí que me interesa deciros que en el artículo 9, como deber, el D dice, en relación con las operaciones de compra o alquiler de vivienda, es un deber cumplir los deberes legalmente establecidos para el transmitente o intermediario definidos en el título 4, que luego veremos. Esencialmente estamos hablando de deberes de información. Pues bien, se establece como un deber. Y hemos hablado de que la ley no solamente habla del derecho a una vivienda, sino habla de que el derecho de propiedad de quien tiene una vivienda, estamos hablando de vivienda residencial, claro, un inmueble residencial, se ve afectado. Se ve afectado por la finalidad social que debe tener esa propiedad. Y en el artículo 11 también se desarrolla esto. Contenido del derecho de propiedad de la vivienda, deberes y cargas. Señala una serie de ellos. El uso y disfrute propios y efectivos de la vivienda conforme su calificación, garantizando en todo caso la función social. Lo vuelve a decir. ¿En qué afectará esto? En una serie de cuestiones que luego veremos sobre arrendamiento, pero no solamente sobre eso, también sobre impuestos. Se pagará más IBI, si los ayuntamientos lo quieren aplicar, si yo tengo una vivienda vacía que si... Por lo tanto, deber social de usted puede tener una vivienda, pero claro, si usted tiene una vivienda es para el disfrute de todos, no solamente para que usted sea poseedor o titular de una de ellas. Por ejemplo, evidentemente, la puesta a disposición. A usted le permitimos tener una vivienda en la medida que usted en el edificio no le hemos puesto un jardín. Claro, eso se puede hacer con desarrollo urbanístico. Cuando yo tengo una vivienda en la calle, no sé, Trinitarios de Valencia o en la calle Caballeros, heredada de padres a hijos, pues claro, hablar de que esa vivienda pues es deber social está muy bien, pero claro, es que yo la he ido heredando. Bueno, pues si usted tiene la vivienda vacía, tendrá o podrá tener unos recargos de IBI para incentivar el alquiler. Usted es propietario y evidentemente el derecho de propiedad existe, pero la contrapartida del derecho de propiedad es ponerlo a disposición de los ciudadanos. Pues bien, en esas circunstancias es importante lo que dice el artículo 11, porque además, aparte de esos deberes para el propietario, que entre otros están evitar la sobreocupación o el arrendamiento para uso de actividades que incumplan requisitos, etcétera. Artículo 11d, otra vez, en las operaciones de venta o arrendamiento de la vivienda, el propietario, porque claro, aquí habla del derecho de propiedad, el propietario debe cumplir con las obligaciones de información que señala el título octavo, perdón, el título cuarto de esa ley. Eso es también fundamental. Y pasamos ya, en cuanto al interés, al artículo 16, que habla de la vivienda protegida. Y es lo que realmente no hay una excesiva novedad, pero se articula de nuevo claramente. Vamos a ver, la regulación y uso de vivienda protegida existe en España desde los años 50 del siglo XX. Se ha ido regulando. Había distintas. Y bueno, que la vivienda protegida tuviese una finalidad de hogar, pues es algo que estaba dentro de toda esa normativa. Pero esta ley refuerza esa circunstancia. Porque dice vivienda protegida debe destinarse exclusivamente a residencia habitual y estar ocupada durante los periodos que se señalen. Claro, lógicamente, por mucha residencia habitual, si alguien va a trabajar 4 meses fuera, pues sigue siendo el hogar. Y la adjudicación de la vivienda deberá seguir un procedimiento que asegure la transparencia. Por lo tanto, habrá un registro para que haya transparencia. Esta ley da cobertura real, digamos, en una ley paraguas o ley marco a toda la normativa sobre el registro de viviendas, etcétera, entre ellas la normativa de la Comunidad Valenciana. Y dice quién no puede estar en una vivienda protegida. Los titulares de un dominio, de un derecho de uso y disfrute
de ninguna otra vivienda salvo la inadecuación de esa vivienda. Aquí hay algunas discrepancias con la ley valenciana y con otras leyes, porque claro, dice que es posible tener otra vivienda si las circunstancias familiares, sociales, son objetivas y debidamente probadas. Entendemos, por tanto, que como señala la normativa de VPO, sí, de viviendas protegidas, si yo he vivido 20 años en Valencia y me voy a vivir a Madrid, mi vivienda protegida en Valencia puede seguir siendo mía, yo puedo comprar una en Madrid, porque en definitiva nadie puede obligarme a vender. Deberíamos entender que sí, porque si no llegaríamos a una reducción al absurdo. Y además, aparte de ser vivienda habitual, no hay que superar un nivel máximo de ingresos, como dice el artículo 16. Y además se introduce otra medida, y es que las viviendas, muchas de ellas, ya no se descalifican. Había calificaciones enormes, 30, 50 años, viviendas calificadas. La vivienda protegida tiene unos beneficios fiscales, unos beneficios de precios, etc. Sabéis que cuando se desprotegía dentro del periodo de protección, pues, claro, esos beneficios había que reintegrarlos a la administración. Bueno, pues aquí, cuando el suelo sobre el que se edifique la vivienda protegida sea un suelo destinado específicamente a vivienda protegida, y me estoy refiriendo al artículo 16D, la protección pública será una vivienda de protección pública permanente. No es posible descalificarlo. En tanto, el suelo se dedique a vivienda protegida. Cuando hay un planeamiento y hay unas parcelas dedicadas a la vivienda protegida, mientras el planeamiento no diga que eso no es vivienda protegida, no podrá descalificarse. Es decir, en el fondo no se va a declarar nunca, porque el planeamiento es difícil que lo cambie. Pero es que además dice, y esto es importante, que en el resto de supuestos se edifica en un solar una vivienda protegida, las viviendas sometidas al régimen de protección pública en caso de que exista causa justificada, podrán descalificarse. Ya hay que justificar la descalificación. Nunca antes de 30 años. Vale. Pero añade, en tal supuesto, la descalificación, es evidente que si se descalifica dentro del periodo, habrá que abonar las cantidades, las ayudas, etcétera, como hasta ahora ocurría. Pero añade algo. En tal supuesto, la descalificación podrá establecerse la devolución de todas o parte de las ayudas percibidas en caso de enajenación de la vivienda, hasta aquí normal, con posterioridad a su descalificación. O incluso conforme se establezca en la norma. Hay un plus. Y la venta o alquiler. Venta o alquiler. Llamo la atención. La venta o alquiler están sujetos a la previa autorización de la comunidad autónoma, mientras que la vivienda siga sujeta al régimen de protección pública que corresponda, y solo podrá otorgarse tal autorización en favor de personas que cumplan los requisitos. Y llamo la atención lo del alquiler, porque no sabemos cómo se va a regular. Porque el registro para compradores de vivienda de VPO existía, la regularemos de una forma u otra, pero el alquiler de una vivienda de VPO está sometido previamente a que la comunidad autónoma dé el visto bueno. Por lo tanto, habrá que llevar a la comunidad autónoma una serie de documentos de ingresos, situación de la vivienda, etcétera, ingreso del comprador, etcétera. Claro, tenerlo en cuenta, porque claro, la agilidad se va a perder en ese tipo de viviendas. Ya no va a ser tan rápido, porque la comunidad autónoma no va a tener que dar
el OK. Y habla del derecho de tanteo y retracto en el mismo artículo. El artículo 18 habla de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Eso afecta, como veremos, al arrendamiento. Pues bien, el procedimiento nos lo vamos a saltar, es un procedimiento largo. Sabéis que en la Comunidad Autónoma Valenciana, el viernes antes de las elecciones, se acordó por la Consellería de Vivienda iniciar los trámites para la declaración de zona de mercado residencial tensionado a determinadas zonas en la Comunidad Valenciana. Esos trámites se iniciaron el viernes 26 de mayo. ¿Cómo terminen? No lo sabemos. Pero sí quiero llamar la atención sobre qué zonas pueden declararse de mercado tensionado. Pues bien, y es importante esto porque el hecho de que sean zonas de mercado residencial tensionado determina determinados derechos, obligaciones y posibilidades de pactar o no en el contrato de arrendamiento de la vivienda. Pues bien, la zona de mercado residencial tensionado, lo que voy a decir además es con un ejemplo, necesita de estos dos requisitos, pero cualquiera de los dos requisitos, si se dan, se puede declarar como tal. Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, hipoteca o alquiler, en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, y esto es muy importante, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares. Pongo un ejemplo. Si ponemos que, por ejemplo, la cifra no es obtenida al azar. En España el ingreso medio del hogar puede estar en 19, 20, 21.000 euros. Vamos a poner 20.000 euros, que uno es de letras. Pues bien, si se entiende por los estudios hechos por la Administración, por el Instituto Nacional de Estadística, que en una zona el ingreso medio son 20.000 euros, y estoy hablando de una zona que no es las más bajas, hay zonas mucho más bajas de ingreso medio, 20.000 euros supondrá que el coste del arrendamiento más luz, agua y gas, en su caso, no puede superar el 30%. Eso supone que el 30% de 20.000, si yo no he calculado mal, son 6.000 euros. Dividir 6.000 entre 12 y quitarle luz, agua y gas. Bueno, pues la inmensa mayoría de la zona sería de mercado residencial tensionado, porque con que el alquiler sea de 480, 490, 500 euros, ya añadimos a eso los servicios y ya tendríamos ese 30% de los 20.000, 19.000 o 21.000, que es el ingreso de los hogares medios. Por lo tanto, salvo zonas especialmente ricas, entre comillas, se podría en un momento determinado entender como el mercado tensionado, pues gran parte del territorio. Pues bien, o se da este requisito o se da otro requisito, y es que en los 5 últimos años el aumento del coste de esa vivienda sea 3 puntos superior al del IPC. Eso es fácil. A lo mejor es menos fácil, pero tenemos el anterior. Cualquiera de las dos circunstancias dará lugar a esa declaración de mercado residencial tensionado. Y, saltándonos otras cuestiones, nos metemos ya, porque en otra chicha práctica, que es el título octacuarto. El título cuarto habla de la protección y transparencia en las operaciones de compra y arrendamientos.
yo quiero llamar la atención de que había un artículo con 7 adjetivos. Bueno, aquí el título habla de protección y transparencia. La transparencia es que todo el mundo entienda porque todo el mundo conoce. Pero la protección, ¿de quién es? Está claro que el legislador, si quiere proteger a alguien, es porque entiende que alguien puede estar desprotegido. Ese desprotegido en una operación de arrendamiento, desde luego de compra-venta, entiende el legislador que es el comprador o el arrendatario. Ahí lo dejo. Pues bien, en esa situación de protección y transparencia, el artículo 30 habla de los principios básicos de los derechos, facultades y responsabilidades. Y me quiero centrar en el punto 2 del artículo 30, porque afecta a los agentes de la propiedad inmobiliaria y a otros muchos, pero también a los agentes. Dice, todos los agentes que operando en el sector de la edificación y rehabilitación de viviendas y la prestación de servicios inmobiliarios estén facultados para la transmisión, el arrendamiento y la cesión de viviendas en nombre propio de cuenta ajena, los agentes inmobiliarios, tales como promotores, personas propietarias de derechos, agentes inmobiliarios y administradores de fincas, deben cumplir en su actividad el deber de información completa, objetiva, veraz, clara, comprensible y accesible, conforme lo previsto en esta ley, así como la legislación en defensa de consumidores y usuarios cuando se trata de relaciones entre consumidores y usuarios y empresarios, quedando sujeta a la publicidad que realicen a la legislación general que la regula, con prohibición en particular de cualquier actos publicitarios con información insuficiente, deficiente o engañosa. Eso afecta a la publicidad en las ventas, pero también en los arrendamientos. Eso lo que supone es que existe ya un derecho de información general. Eso ya existía antes, ojo, pero abundo en ello. Vivienda de 180 metros, construidos con elementos comunes. Pero claro, estamos hablando ya de la publicidad. Ya no estamos hablando de que si entra a nuestra oficina le vamos a informar a un señor de una determinada circunstancia. No, estamos hablando de la publicidad. La publicidad es el primer impacto que recibe el arrendatario o que recibe el posible comprador. Por lo tanto, ese deber de información también está en la publicidad. La publicidad tiene que ser clara, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora viene el artículo 31. Si estabais más o menos tranquilos, muchos no, el 31 os moverá de la silla. Porque el artículo 31 dice la información mínima en operaciones de compra y arrendamiento de vivienda. Por eso decía, además, también en gran parte este compañero decía, yo le voy a dar las leyes, que me las firmen como que las recibe. Sí, esa es la información legal. Pero ahora vamos a ver la información que hay que dar al posible comprador o al posible arrendatario. Sin perjuicio de los principios y requerimientos contenidos en la norma autonómica que aplicación, porque claro, esta es una ley que desarrolla una competencia autonómica. La ley dedica muchos artículos a decir que el Estado puede regular. Vale. Pero también esto hay competencia autonómica. La comunidad autónoma puede desarrollarlo de una forma o de otra y por lo tanto será esa competencia autonómica la que también habrá que se dice sin perjuicio de lo que dice la comunidad autónoma. En todo caso, es decir, sin perjuicio de lo que diga, si es más, pero no si es menos, o si no dice nada la comunidad autónoma porque no lo ha regulado, la persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda, resalto, compra y arrendamiento. Ojo, todos sabemos que desde que se publicita una vivienda en arrendamiento hasta que hoy día aparece un arrendatario, pasan meses. Paréntesis, ironía, claro. Pasan horas, si no minutos. Pues bien, a todo interesado en un arrendamiento,
que se encuentre en oferta podrá requerir, antes de la formalización de la operación de compra o de arrendamiento y de la entrega de cualquier cantidad a cuenta, es decir, de cualquier reserva. Es habitual el decir, mire, le reservo la vivienda durante 3 días, deme 1.000 euros, 1.500. En el arrendamiento es menos habitual, pero también es posible que se dé y se dé. Yo sé que muchos de vosotros, ante circunstancias un poco de la gran afluencia de posibles interesados, cuando aparece uno, pues le dice, oye, deme 500 euros para que efectivamente sepa que usted está interesado en el arrendamiento. Bueno, pues antes de pagar cualquier cantidad, aunque sea 1 euro, al arrendatario se le deberá entregar lo siguiente. De forma accesible y en soporte duradero. No se está refiriendo a unas tablas de cerámica, se supone que es en papel. Claro, lo de en soporte duradero. Se le da a entregar la siguiente información en formato accesible y en soporte duradero acerca de las condiciones de la operación y de las características de la referida vivienda y del edificio. Añado, y del edificio. Pues bien, se le deberá decir la identificación del vendedor o arrendador. Y en su caso, de la persona física o jurídica que intervenga en el marco de la actividad profesional o empresarial para la intermediación. Hombre, esto es fácil. Es decir, me llamo Víctor Ginero, agente de la propiedad inmobiliaria, tanto gusto. Pero habrá que decirlo por escrito. Pero es que además habrá que decirle, esta vivienda es de fulano, es de mengano. Esto significa que si alguien tenía dudas sobre la venta en exclusiva, creo que se están disipando. Porque claro, me interesa esa vivienda. Perfecto. Yo paso a verla. La veo. Ahora, ¿qué tal? Muy bien. Y como me interesa, deme usted el nombre del propietario. Eso es lo que dice la ley. Y además de condiciones económicas de la operación, precio total y conceptos en este incluidos. Bueno, esto hasta ese punto es una información, 230.000 euros, etcétera, etcétera. Así como las condiciones de financiación o pago que en su caso pudieran establecerse. Pero vamos a ver, eso dependerá del comprador. Habrá quien pague en efectivo, habrá quien quiera una pequeña hipoteca. ¿Cómo informo yo al comprador sobre su situación o sus circunstancias de compra? Yo creo que esto habrá que matizarlo, naturalmente. Cuando la vivienda es nueva, es de una empresa constructora, sí que le puedo decir, hay una hipoteca en la que si usted quiere subrogarse, estas son las condiciones. Pero en un arrendamiento, es decir, las condiciones, en fin, de acceso en arrendamiento son propias del comprador o del arrendatario. Debe de informar de las características esenciales de la vivienda y del edificio. Características esenciales de vivienda y edificio. Bien. ¿Y qué se entiende por características esenciales? Pues por características esenciales se entiende certificado o cédula de habitabilidad, acreditación de la superficie útil y construida de la vivienda, diferenciando en su caso en diversión horizontal o la superficie privativa, elementos comunes, etc. Antigüedad del edificio, en su caso de las principales reformas o actuaciones realizadas sobre el mismo. Servicios e instalaciones de que dispone la vivienda, certificado de eficacia energética, condiciones de accesibilidad de la vivienda, bueno, eso es algo visible para cuando se va a ver, hacer la primera vista, estado de ocupación o disponibilidad de la vivienda. Esto hay que informar. Por lo tanto, hay un documento en el que el comprador o arrendatario podrá exigir, deme usted toda esa información. Al final, es decir, Valencia a fecha tal, se entrega documentación sobre todo esto y que el arrendatario posible y el comprador
posible la tenga. Añado, información jurídica del inmueble, la identificación registral de la finca, con la referencia de las cargas, gravámenes y afecciones de cualquier naturaleza, y la cuota de participación fijada. Es decir, la nota simple, o sea, la nota del registro de la propiedad. En casos de edificios que cuenten oficialmente con protección arquitectónica, si están protegidos. Cualquier otra información que pueda ser relevante. En los términos de lo establecido en el apartado anterior, la persona interesada en la compra o arrendamiento de la vivienda podrá requerir información acerca de la detección, la existencia de amianto en el edificio. Y añade la ley en el punto 3 de este artículo 31, que cuando la vivienda que vaya a ser objeto de arrendamiento como vivienda habitual, ser objeto de arrendamiento, por lo que luego veremos, se encuentra ubicada en una zona de mercado residencial tensionado, el propietario, en su caso, quien vaya a arrendarla, o el intermediario, deberá informar antes de la firma del contrato de la cuantía de la última renta de la vivienda habitual que hubiese estado vigente. Es decir, se me ha ido un inquilino, un arrendatario, el día 30 de mayo, yo lo quiero alquilar en junio y por lo tanto al que entre tengo que decir, si es zona de mercado residencial tensionado, tengo que decirle el anterior pagaba 580. Veremos que esto es importante porque el nuevo no puede pagar más según la ley, cuando es zona de mercado residencial tensionado. Y atender, además, el índice de referencia que saldrá a partir del año 25 y que sustituirá al IPC en el aumento o posible aumento de la renta. Por lo tanto, esa información hay que darla al arrendatario. La ley habla de otras cuestiones y vamos a entrar en lo que es el arrendamientos de vivienda, arrendamientos urbanos. También en cuestiones que a vosotros os afectan. Dice, revisión de los criterios para identificación de zonas de mercado residencial tensionado. Cuando se creen, esto no sea eterno. Es decir, la zona puede revisarse en atención, pues fundamentalmente, pues la revisión de los criterios no es la revisión de la ley. Es, bueno, aquí tenemos un pueblo X y por lo tanto entendemos que por el nivel de vida, gastos de hogares, etcétera, es una zona de mercado residencial tensionado, pero bueno, pasado el tiempo puede haber un aumento de ingresos, etcétera, o si se ha recogido en atención al IPC y por lo tanto no existiendo un aumento significativo del coste del arrendamiento respecto a la vivienda, ese 3% más, pues puede modificarse. Pero es algo que viene en el futuro, y no sabremos si al final se aplicará, porque claro, todo depende de los gobiernos futuros. Viviendas calificadas con algún régimen de protección pública con anterioridad, disposición transitoria primera. Las viviendas que a la entrada en vigor de esta ley estuvieran calificadas definitivamente con algún régimen de protección pública, les sea de aplicación aquel régimen de protección que en su día se les calificara. La disposición transitoria tercera habla de los procedimientos judiciales suspendidos. Yo no quiero entrar en procedimientos judiciales y en desahucios, porque ya es muy complicado una charla como la de hoy. Sí que os puedo decir algo, es un resumen y luego, si queréis, también lo digo. Vamos a ver. Los grandes tenedores no van a recuperar sus viviendas aunque haya un desahucio y se haya suspendido, porque hace falta una serie de requisitos que van a durar muchísimos meses. Hay procedimientos suspendidos hasta el 30 de junio. Ya veremos, dependerá también de la agilidad de los juzgados, pero los procedimientos que están suspendidos
dependerá de la agilidad judicial en los particulares, los grandes tenedores también particulares, pero en esas circunstancias va a ser muy arduo esta circunstancia. La disposición transitoria cuarta, régimen de los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad. Importantísimo. Los contratos de arrendamiento sometidos a la ley del 94, celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen que les será aplicable. Aquellos contratos se rigen por el régimen que les será aplicable. Dice la ley, es un momento de sonreír, un momento. Apartado 2. Sin perjuicio de dispuesto en el apartado anterior, cuando las partes lo acuerden y no resulte contrario a las previsiones legales, los contratos preexistentes podrán adaptarse al régimen jurídico establecido en esta ley. Dígale usted a un propietario arrendador que voluntariamente se somete a todas las limitaciones que esta ley establece. Va a ser de escasa aplicación este apartado, pero la ley lo dice. Y dice, con independencia de lo previsto en los apartados anteriores, la regulación introducida en esta ley no afecta a las diferentes medidas de aplicación extraordinaria de los contratos vigentes de arrendamiento. Es decir, aquella normativa, por ejemplo, el artículo 46 del decreto del año 22, 6/22, que hablaba de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, bueno, pues continúa vigente en lo que fuese de aplicación. Sabéis que el año, si no había acuerdo, pues estábamos en el 2%. Bueno, pues en esta ley señala qué ocurre el 23 y qué ocurre el 24. Y entramos en modificaciones ya de la ley de arrendamientos urbanos y entramos en el artículo 10 de esa ley. Prórroga de contrato. Claro, el apartado primero es el mismo, no cambia. 5 años, 7 años y cuando terminen, si no he dicho nada, prórroga de años, según el artículo 10, pero dice, ¿qué ocurre cuando el titular es un gran tenedor? Pues que si el arrendatario está en una situación económica delicada, el arrendador, gran tenedor, que ya ha estado 7 años y que a lo mejor incluso 3 más, eso no se ha dado todavía, claro, pero cuando en el futuro se dé, si esta ley se aplica, pues bien, si eso se diera, pueden pedirle 1 año más de arrendamiento. Puede decir, yo le digo que usted se vaya, por lo tanto 7, no aplico los 3, pero en todo caso puede haber 1 más. Eso será de cara al futuro, porque los contratos celebrados con la ley anterior se rigen por la normativa anterior. Pero esto, bueno, hoy es un poco brindis al sol porque no se aplicará hasta dentro de mucho tiempo. Pero dice que esta solicitud deberá ser aceptada obligatoriamente por el gran tenedor. ¿Y qué ocurriría si, terminado un contrato que hacemos mañana, es decir, y esto es importante, esto es fundamental, ojo, contrato de arrendamiento. Contrato de arrendamiento no ya vigente, sino que se firma mañana. Contrato de arrendamiento que se firma mañana y que resulta que está la vivienda en una zona de mercado residencial tensionado. Bueno, pues bien, pues aun terminando los 5 años, existe una obligación de prórroga de 1 año más, aunque no quiera el propietario. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador. Por lo tanto, si el día 8 de junio celebramos un contrato de arrendamiento y en esa circunstancia, al terminar el contrato, está en una zona de mercado residencial tensionado, pues puede haber ahí una prórroga, aunque el propietario no quiera. Pero
y esto es fundamental, salvo que se haya fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes. Ya estáis poniendo todos. A ver, yo no tengo nada contra los arrendatarios, podéis no poner nada, pero diciéndole al propietario, quizás sea útil poner en el contrato de arrendamiento que si la vivienda está en una zona de mercado residencial tensionado, las partes ya en este contrato pactan expresamente que no sea de aplicación la prórroga extraordinaria del artículo 10, ese año más. Está pactado. Por lo tanto, esa es una circunstancia importante. Ya digo, me refiero al artículo 10.3. También es cierto que se sigue en vigor, quiero decir, esta prórroga se daría siempre y cuando no se hubiese pactado que la vivienda es posible recuperarla el propietario por necesidades propias o de un familiar cercano. Ese derecho del propietario sigue existiendo. Bien, tenemos las prórrogas en esas modificaciones. El pago. El pago se efectuará a través de medios electrónicos. Excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y solicitud de esta, se podrá efectuar en metálico y en la vivienda arrendada. Hombre, se habla del arrendador, porque no creo que nadie arriende una vivienda a un arrendatario que no tiene cuenta corriente. Hombre, está jugándose el que sea una persona con escasa capacidad de pago y, por lo tanto, que deje de pagar a los 2 meses, con lo que eso supone. Por lo tanto, un arrendador que no tenga cuenta corriente o que no sepa manejar esos medios electrónicos, pero claro, el arrendatario dirá, no, si yo le hago la transferencia. Este señor que vaya a su cuenta corriente y que saque el dinero cuando quiera, por ventanilla o donde sea. Por lo tanto, ojo, artículo 17.3, pago por medios electrónicos, transferencia fundamentalmente. Y ahora viene una cuestión importantísima. Los límites de renta. En los contratos de arrendamiento de viviendas sujetos a la presente ley, en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado, dentro del periodo de vigencia de mercado residencial tensionado, claro, puede que un pueblo sea hoy mercado residencial tensionado y al cabo de 8 años no. Pues bien, dentro de ese periodo de vigencia. Y aquí viene algo importante. La renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder de la última renta del contrato de arrendamiento de vivienda habitual. Ojo, aquí está hablando de contrato nuevo. Es decir, estamos en el supuesto en el que, tras el procedimiento legal correspondiente, la administración ha dicho que Paiporta es una zona de mercado residencial tensionado, tiene primero que declararse como tal. Pero bien, una vez se ha declarado como tal, alguien en esa localidad tiene una vivienda en arrendamiento. Y en esa vivienda en arrendamiento está cobrando 600 euros al mes. Está cobrando 600 euros, no el primer día, al cabo de 5 años. Termina, el señor que se va como arrendatario, al cabo de 1, de 2, de 3 años, de cuando sea, ha pagado su última renta, son 600 euros al mes. Pues bien, en la zona de mercado residencial tensionado, el que viene no puede pagar más de 600 euros. Se limita el precio del alquiler. Claro, y se dirá, oiga, ¿y qué ha pasado si el propietario, por circunstancias X, pues no ha hecho una elevación de renta? Claro, el propietario no ha hecho la elevación de renta, ha dicho, bueno, pues 1 año o 2, total, da igual. Jurídicamente es un tema claro y estamos en la ley te aguantas. Si no haces la elevación de renta, el que venga en zona de mercado residencial tensionado, no el que está, el que venga luego se va a beneficiar de esa omisión de elevación de renta. Porque, estando vigente esa zona de mercado residencial tensionado, no se puede cobrar más que lo que se estaba cobrando, sin que se puedan fijar nuevas condiciones que establezcan la repercusión de arrendatario de cuotas de gastos que estuviesen recogidas. Es decir, que cuando se dé esta circunstancia,
se termina el contrato, por las razones S, se están pagando 600 y llega alguien y dice, zona de mercado residencial tensionado, el que viene no puede pagar más de 600. Bueno, vale, bien, pero el que estaba no le pagaba al IBI, tampoco puedes cargarle, no me pagaba gastos de, tampoco se lo puedes cargar. Esta es una limitación muy importante. Ya digo, aquí ya no estamos hablando de que hay un contrato en vigor al que se aplica o no. Aquí estamos hablando de que el contrato termina y se aplicará al que venga. Hay unas excepciones en las que se puede subir un máximo de un 10%. Ahí lo dejo, lo que estáis pensando sobre el máximo del 10%. Siempre que se hagan una serie de inversiones en la vivienda. No voy a entrar en ellas porque está en lo que os he dicho, en la modificación del artículo 17 de la ley, pero sería muy largo, ya llevo bastante tiempo hablando. Y luego quiero seguir hablando sobre el apartado 7 del artículo 17, en el que dice de cara al futuro que cuando el arrendador sea un gran tenedor, depende cómo sea configurada la comunidad autónoma, los 10 o 7, 8, 5 que la comunidad haya puesto. La renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable conforme el sistema de índices de precios de referencia. Se va a crear un índice de precios de referencia. Se va a crear. Estará vigente a partir del 25. Bueno, pues el gran tenedor, además, tiene esa limitación. Y dice, y esta misma limitación, es decir, ese índice de referencia aplicado a los contratos como precio máximo, es decir, se topan los precios, se aplicará a los contratos de arrendamiento de vivienda en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado. Los grandes tenedores, en cualquier caso, y los que no son grandes tenedores, cuando la vivienda está en zona de mercado residencial tensionado. Y sobre el que no hubiese estado vigente ningún contrato de arrendamiento de vivienda vigente en los últimos 5 años. Es decir, zona de mercado residencial tensionado, yo no puedo aumentar, pero es que además, si no había un arrendamiento antes, poco menos que me configuran lo máximo que yo puedo cobrar. ¿Cómo se configurará? ¿Qué índice nos vendrá encima? ¿Cómo se regulará? ¿Quién lo sabe? Porque eso no lo sabremos hasta dentro de por lo menos año y medio. Y entramos, y esto es el final, pero sé que no es el final, en el artículo 20. El artículo 20 señala una serie de limitaciones, señala que las partes podrán pactar que los gastos generales del adecuado sostenimiento del inmueble, claro, podrán pactar siempre y cuando no estemos en una situación como la que hemos dicho. Es decir, zona de mercado residencial tensionado, donde yo no puedo, cuando alquilo, meter gastos que no metía y subir el alquiler. Todo esto se aplicará a los contratos en situaciones muy futuras, dentro de unos años. Pero ojo, que esto se da. Bueno, dentro de unos años, o si un inquilino deja de serlo dentro de 3 meses, 4 o 5, y en aquel entonces ya están aprobadas las zonas de mercado residencial tensionado. Pues bien, en todo caso, sí que hay algo que entra en vigor ya, y es que las partes podrán pactar gastos generales, quién los paga, IBI, etcétera. Este pacto, para su validez, y esto tampoco es excesivamente nuevo, tiene que decir, oiga, esto es lo que se está pagando, no basta decir, el IBI lo pagará el arrendatario, hay que decir, el IBI lo pagará el arrendatario, el último IBI se ha pagado tanto, no basta decir, los gastos de comunidad lo pagará el arrendatario, hay que decir, y los últimos gastos han subido a tanto, porque claro, el arrendatario puede creer que está a pagar 20 euros más al mes, a lo mejor son 87. Pero es que además, ahora viene la cláusula, no me gusta decir estrella, pero es verdad que el número de consultas que sobre esto ha habido han sido ingentes. Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formación, y los de la formalización del contrato serán a cargo del arrendador. Eso supone que la práctica habitual en virtud de la cual
el arrendatario pagaba una mensualidad de renta, ha desaparecido. Estos últimos días, hoy mismo, alguien me ha preguntado, ¿y en el futuro es previsible que esto cambie? De lo único que estoy seguro es de la respuesta de esto. No. Esto ya no va a cambiar. Dad las vueltas que queráis. Esto ya no va a cambiar. Y esto no va a cambiar por varios motivos. En primer lugar, porque acordaros, aquellos que estabais presentes, que os ha llegado, etcétera, que no hace un año y pico, hice una charla, una webinar sobre el pago de honorarios en venta de viviendas y cómo hay una línea jurisprudencial que dice que los honorarios, salvo que el comprador sea un verdadero cliente, en el sentido de que haya pedido a la agencia que le represente, el comprador ha sido el que haya tenido la iniciativa de acudir a la agencia para buscar vivienda, etcétera, cada vez más, en virtud de la normativa de consumidores y usuarios y aplicado al caso, los honorarios se están pagando al vendedor y por una simple visita o por la hoja de visitas donde se diga que hay que pagarlo, se entiende esa hoja por no válida, con lo cual en las ventas esa es la corriente jurisprudencial. Y en el arrendamiento esto tampoco va a cambiar. Dicho así, las agencias tienen que ver que este ingreso no se va a tener a salvo de determinadas circunstancias. Y esas determinadas circunstancias es que se haga un contrato válido, ajustado a la ley, con el arrendatario, en virtud de la cual se le presta determinados servicios a ese arrendatario. Yo he visto ya varios contratos de esos, pero claro, es que son muy problemáticos, porque en esos contratos los servicios que se prestan al arrendatario deben ser servicios al arrendatario. Obviamente la redacción del contrato no es un servicio al arrendatario, porque se entiende que es al propietario, además estaría en contradicción con el término de la ley. La enseñar la vivienda no es un servicio al arrendatario. Cambio de recibos. Habrá quien pueda pensar que el cambio de domiciliación de los recibos a quien beneficia al propietario o arrendador, que en definitiva no tiene por qué pagar en su cuenta. Entonces, puede haber un listado de servicios que se presten al arrendatario. Evidentemente, a nadie se le va a ocurrir decir que a cambio de A, B, C, D, una serie de actividades que la agencia realiza al arrendatario, la agencia va a cobrar una mensualidad de renta. Si alguien está pensando eso, que se lo quite de la cabeza. Esos servicios deberán tener una modulación distinta. Tendrán que fijarse en atención a otros parámetros distintos, pero desde luego no una mensualidad de renta. Habrá que fijar una cantidad concreta, 500 euros, 600 euros, 800. Yo recomendaría que esa cantidad no fuese idéntica o casi similar a una mensualidad de renta. Claro, si las rentas son 950 y se fijan en 950, que no es una mensualidad de renta, pero es la misma cantidad, estamos en lo mismo, o en 925, pues estaríamos en lo mismo. Y claro, cada agencia tendrá que ver qué servicios presta. Y habrá que prestar servicios. Claro, los que me estáis oyendo diréis, vale, yo hago ese contrato o nos dais un modelo, hay un contrato, yo presto estos servicios y yo voy a cobrar todo esto. Muy bien. Pero tener en cuenta, en toda la prensa, televisión, radio en los últimos 10 días ha salido el inquilino no paga por la mediación inmobiliaria. En todos. Hablo de vivienda, claro, arrendatario de vivienda. Pues bien, si es así, el decirle al arrendatario me va a pagar por esto supone convencerme. Y aun convencido, puede ocurrir que firmado el contrato de arrendamiento, el arrendatario se levante de la mesa y diga, me acabo de acordar que mi primo me ha dicho que esto es ilegal.
no le pago. Y salga de la oficina. Y salga de la oficina. Por lo tanto, ojo. O firme y no pague. No porque se salga, sino bueno, le pagaré mañana y el mañana nunca llega. La situación es muy complicada. Y yo quiero ser claro. Milagros no existen. Ahora bien, cada agencia tendrá que ver qué servicios presta al arrendatario. Servicios concretos, específicos, claros, que no preste en virtud de que es encargada por la venta, perdón, por la propiedad de arrendar. Puede haber varios servicios, ¿por qué no? Pero esos servicios hay que ponerlos. Y tiene que fijarse, y tiene que decirse con antelación. Porque si no, no. Entonces, cuando llegue el arrendatario por la puerta, a lo mejor lo que hay que hacer no es esperar que vea una vivienda. Lo que hay que hacer es que firme un contrato en el que la agencia, ya en ese momento, antes incluso de conocer cualquier tipo de vivienda, dice que le va a prestar unos servicios. Le va a prestar el servicio de localización de bien inmueble. Le va a prestar el servicio de asesoramiento en el alta, baja de suministros y X. Le va a asesorar sobre X cosas. En el fondo casi todo será asesoramiento. A lo mejor se puede hacer un trabajo que en el tiempo se pueda alargar, ¿por qué no? Se puede asesorar a lo mejor sobre una cuestión periódica. Pero estamos hablando, a lo mejor resulta que el arrendatario es extranjero y no conoce el idioma, y a lo mejor en la agencia hay alguien que habla francés, inglés, o cualquier alemán, o cualquier otro. Bueno, pues a lo mejor la traducción es un servicio, puede serlo. Todo aquello que se preste es lo que dará lugar. Pero, digo claramente, yo no estoy diciendo que si no paga un juez diga que pague. Yo estoy diciendo que si no se hace esto no va a pagar. Haciéndolo de esta forma es posible que se pague y habrá posibilidades de reclamarlo. Siempre que la agencia, claro, quiera llevar a cabo la reclamación en caso de impago. En esas circunstancias, esto es así. Es impepinable. No estamos solamente aquí hablando, estamos hablando de todos los colegios, todas las asociaciones de España, estamos viendo cómo lo hacen. Y hay quien ha señalado unos determinados contratos y una prestación de servicios. Todos coinciden, los que yo he visto, en lo mismo. Tiene que haber un encargo previo a la agencia para poder cobrar. O sea, todo aquello que venga del conocimiento de una vivienda concreta va a ser a los ojos del juez sospechoso. Por lo tanto, tiene que haber un encargo previo, claro y específico de una actividad. La actividad de localizar vivienda. La actividad de hacer un estudio sobre la vivienda adecuada en atención a la renta. La X. Pero tiene que haber una serie de actividades. Yo he visto muchas, pero tiene que haber una serie de actividades. Actividades concretas. Porque si no, tengamos en cuenta que cabe incluso la posibilidad de que ese arrendatario tenga derecho a justicia gratuita. Yo me pongo lo peor. A la agencia, quiero decir. No. Y que una vez firmado el documento o incluso pagada la cantidad, porque estamos hablando en el artículo 20 de la LAU. El artículo 20 es imperativo. Es imperativo. No es pactable. Y que por si es imperativo y se incumple, puede ocurrir que un arrendatario incluso pague y al día siguiente pida a un abogado. Digo de turno de oficio con el mayor respeto, a lo mejor incluso un abogado particular. Digo de turno de oficio en la medida que además no le va a costar dinero. A eso digo de turno de oficio. Puede ser un abogado en particular y le diga, yo quiero que usted me haga una reclamación porque yo le he pagado a la agencia 800 euros y es lo que yo he firmado
eran fraude de ley. No me han hecho nada y por lo tanto en el fondo lo que yo he pagado es porque la agencia me dio. Yo, la ley me dice que no tengo que pagar, ¿vale? Luego, eso es lo que puede ocurrir. Yo no quiero ponerlo a las malas, pero sí que es cierto que esas circunstancias están ahí. Contrato previo de prestación de servicios, de personal shopper, de lo que queramos llamar, pero contrato previo de prestación de servicios. De información sobre la legislación vigente, de información, muchas cosas. Se puede hacer, efectivamente, pero esos son los servicios que presta. Y os digo, hombre, si la renta al final son 800, pues quizá cobrarle 500, 600. Me dirás, bueno, si aún no hay ninguna vivienda, ¿cómo sé? Bueno, claro, pues se le paga, se le cobra al arrendatario 500, 600, 700 euros. Claro, si al final arrienda una vivienda de 400, pues a lo mejor a la hora de cobrarle se le puede tener un detalle y decir, oiga, como usted me ha caído estupendamente bien, le hago un descuento en mis honorarios del 20%, por ejemplo. Pero es un descuento sobre honorarios. Si la requira son 800, pues a lo mejor honorarios por todos esos servicios pueden ser 550, 600, 650, depende de los que sean y el coste que tenga, claro. Esas son circunstancias que yo sé que es una circunstancia estrella, pero hay que tenerla en cuenta. Luego se dan una serie de modificaciones en la ley de enjuiciamiento civil, en los desahucios, no voy a entrar en ellas, os diré simplemente que los desahucios se dificultan. Se alargan. Hay una serie de requisitos que se alargan. Yo digo siempre que cuando un arrendatario no paga, un mes puede ser un despiste, 2 meses tiene un problema, 3 meses ya no va a pagar. Por lo tanto, sintiéndolo mucho, mi consejo a todo propietario que le dejan de pagar ya un mes es que presente una demanda de desahucio. ¿Por qué? No es que diga, claro, ¿quieres tener trabajo? No, no. Yo y los abogados y todos no queremos tener trabajo. El problema es que cuando presentas una demanda de desahucio al cabo de 8 meses, porque te ha dado pena al arrendatario y a veces está en una situación muy difícil, luego no se soluciona en 2 o 4, a lo mejor se soluciona en año y medio. Eso es así. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Con una demanda puesta, manda el propietario. Oiga, mire, aunque no me pague, puede continuar, pero la demanda está puesta. O incluso con un desahucio, a lo mejor se puede alargar el lanzamiento. Pero, por desgracia, ante el alargar el procedimiento judicial, hay que tener en cuenta también esas circunstancias. No quiero ser, digamos, bestia, no sé, perdón por el término, pero es que eso es así. Y desde luego, calibrar mucho quién entra como arrendatario. Muchísimo, muchísimo. Esa es otra de las consecuencias de la ley. Habrá propietarios arrendadores que exijan muchas mayores garantías. Muchas mayores garantías. Porque, claro, si el procedimiento se alarga y ante circunstancias económicas puede darse, pues es evidente. Quiero mayores garantías. Yo creo que he resumido bastante bien. Tengo un montón de preguntas y os voy a intentar contestar las que haya. El colegio ha tenido un problema y bueno, yo creo que las que están hechas por escrito, la verdad es que un montón de gente me dice que oye, me voy ya a las preguntas ya más claras. Víctor, te tienes que ¿Podemos profundizar sobre la posibilidad de tener 5 o más inmuebles fuera de zona tensionada y otros 40 en zona declarada tensionada, teniendo en cuenta que son términos distintos? Sí, ya lo he dicho antes. El gran tenedor es el que tiene 10 inmuebles o más en una zona tensionada. Y en una comunidad autónoma pueden ser 5 o 6. Por lo tanto, ojo, es lo que he dicho antes. Los inmuebles tienen que estar en esas zonas, ¿vale? Y me remito a lo que he dicho antes de la ley. A lo mejor se tiene 4 en una zona tensionada y 2 en una zona no tensionada. Si el gran tenedor en la Comunidad Valenciana se pusiese en 5, pues no sería gran tenedor porque en la zona tensionada solamente tiene 4. Así es como yo interpreto la ley y bueno, parece que de la dicción ahí hay que decirlo.
Ya van circulando contratos de servicios de asesoramiento de arrendamiento al inquilino por servicios inmobiliarios diferentes a la gestión inmobiliaria y formalización de contrato para seguir cobrando comisión al inquilino. De 1 a 10, ¿cómo ve probable que lo tumbre un juez el día de mañana si algún inquilino lo demanda? La pregunta es muy buena. Claro, de 1 a 10. Pues depende del contrato. Depende del contrato. Así de claro. Bueno, depende del juez. Para empezar, depende del juez. Eso está claro. Pero depende del contrato. Ahora bien, voy a arriesgarme más. En el mejor de los contratos de asesoramiento arrendatario, en el mejor de ellos, las posibilidades, es decir, el más atado, el más claro, el que parece que el inquilino no se va a escapar de pagar, las posibilidades mínimas de que te lo tumbe el juez es el 50%, de ahí hacia arriba. Esto, así está. Y además, Piedad, que hace la pregunta, se lo dedico porque es que en ese sentido, vamos a ver, es que es así. Es decir, sabemos, estamos en este mundo ya también, que en esas circunstancias, cuando llega un arrendatario, tened en cuenta que la agencia es una empresa y el arrendatario es un consumidor, será un consumidor normalmente. En este, porque el arrendamiento de vivienda, pues, por tanto, no están afectados los arrendamientos. En ese sentido, los que su distinto de vivienda se puede cobrar, evidentemente. Entonces, esa visión de protección al consumidor se va a tener. Hoy, en Valencia, si un cliente nuestro, arrendador, resuelve su actual contrato con el inquilino, ¿tiene alguna limitación en el precio en el nuevo contrato? Si no estamos en una zona declarada de mercado residencial tensionado, que no se ha declarado todavía, hay que decirlo, no hay limitación. Y si el nuevo contrato lo hace con el inquilino anterior porque éste ha vencido, ¿tiene limitación? No. Yo digo que no. Ahora, pone el 99%. Un 100. ¿Por qué digo que no al 99%? Porque el inquilino podría acudir al juez diciendo que es un fraude de ley. Pero, bueno, también hasta ese momento ocurría. Yo no quiero dar pistas. Voy a decir que no al 99%. ¿Hay que pedir certificado de la Generalitat de alquiler para viviendas que ya son de VPO o solo los que empiezan a entregar a partir de 2023? No entiendo la pregunta. Las viviendas que son de protección, dice la ley que a partir de la entrada en vigor de la ley, pero claro, es que la Generalitat no lo tiene todavía, que yo sepa, no lo ha regulado todavía, tiene que ser supervisada por la comunidad autónoma. Una de las cosas que estamos viendo es cómo se supervisa eso. En todo caso, si mañana hay que hacer un contrato, hacedlo, evidentemente. Ya veremos lo que dice la Generalitat. Es evidente que la Consellería de Vivienda no está en estos días en los mejores tiempos para dar claridad o contestar preguntas. En las viviendas de protección privada, cuando el precio ya es libre, pero todavía está en el periodo de protección, ¿están sujetas también a limitaciones? Sí. ¿Afecta a todas las VPO anteriormente construidas? Yo, vamos a ver, sobre VPO hablo de esta ley, porque la normativa de VPO valenciana entrará en vigor. Vamos a hacer una webinar sobre eso en cuando tengamos, ya digo, las respuestas de registradores y consellería, ¿vale? Lo haremos ya, dentro de muy pocos días, espero. Por lo tanto, en eso de VPO, como hay una normativa específica, casi prefiero la interpretación de la consellería. Estado de ocupación, o sea, hay que decir si el piso está vacío o no. Sí, claro. Si uno lo va a arrendar y vender, claro. Hay que decir si está vacío, si está o no ocupado. Bueno, eso es una información. Pero claro, es que esas informaciones, vamos a ver, hay que hacer un listado y decir, se le informa a don fulano de tal de todo esto. Y que firme que se le informa. ¿Es peligroso? Hombre, claro que es peligroso. Claro que es peligroso. Ya lo he dicho antes. Exclusiva, exclusiva, exclusiva. Contrato de confidencialidad con los compradores o arrendatarios para poder dar toda esa información. Haced el contrato de confidencialidad que lo queráis, pero a esa misma noche lo sabe
su primo y su suegra. Si necesitamos todos los contratos con unos modelos adecuados, sí, estamos en ello, pero los contratos son peligrosos. Los modelos son peligrosos. Siempre digo, y lo acabo de decir, los modelos se harán, pero no son la purga de Benito. José Ariza tiene sentido del humor y no le contesto la pregunta. ¿Se puede realizar anexos de aumento de renta a los contratos que vayan a vencer en un mes? Vamos a ver, no he entendido la pregunta. Si el contrato termina dentro de un mes, decir, y el próximo mes pagaremos 200 euros más. Tener en cuenta que la información que hay que dar en la zona de mercado residencial tensionado es la del arrendamiento inicial y las elevaciones que ha habido. No colaría esto. ¿Qué pasa con los inmuebles que se quedan de ocupas y se declaran vulnerables? No, vamos a ver. Los que se quedan de ocupas y se declaran vulnerables, pues meses y meses para... O sea, la ley permite el desahucio. La ley permite el desahucio. El ocupa, me refiero a que se entera, bueno, yo no pago y hasta que me echen. La ley permite el desahucio. Lo que pasa es que los desahucios cuestan más. Y cuestan más porque hace falta una serie de informes. Primero hace falta una serie de informes que tardan en darse, de servicios sociales. Pero es que ahora resultará que además, en muchos casos, en grandes tenedores, hay que decir, no, yo he intentado un acuerdo. Mira, si lleva 7 meses sin pagarme, ¿cómo que yo he intentado un acuerdo? Pero si ese intento de acuerdo tiene que ser cierto y justificarse, aparecerá, no aparecerá, le mandaré un burofax, lo cogerá o no lo cogerá. Es decir, eso es decir, lleva 7 meses sin pagarme y me voy al juzgado, los grandes tenedores ya no lo van a tener así, por ejemplo. Pero claro, y luego también hay alguna dificultad añadida en los desahucios de personas que no son grandes tenedoras. Pero también es verdad, y hay que decirlo, que por eso os he dicho que esto lo que va a suponer es que cuando la gente no le pague en un mes dirá, bueno, yo voy al desahucio y por lo menos inicio el camino. Ya veremos cuándo termino. ¿Qué ocurre con los alquileres temporales? En este caso me refiero a alquiler de estudiantes. Están fuera de la LAU, quiero decir, esto no les afecta. Pero digo siempre lo mismo. El alquiler de temporada es de temporada porque el uso es de temporada. Es decir, no hay 11 meses. En todo alquiler de temporada hay que decir por qué es de temporada. Por desplazamiento de trabajo, porque es para estudiantes, porque ha habido un problema en la casa y tiene que desalojarla para hacer reformas en el edificio porque hay aluminosis. Es de temporada. O sea, mi casa, están haciendo obras por aluminosis y tengo que ir a otra casa, pues por eso son 6 meses, ¿vale? Todo eso hay que decirlo. Si no, no basta decir 11 meses. Cobro de honorarios al inquilino en contrato de alquiler que se rigen por el Código Civil. Tipo alquiler de temporada, estudiante, motivo, sí se le puede cobrar, no hay ningún problema. Entiendo yo que se le puede cobrar porque estamos hablando de una norma de cobro de honorarios del artículo 20 y el artículo 20 no afecta a ese tipo de alquileres, temporada, en fin, todos esos Código Civil, etc. ¿Se puede realizar anexos de aumento de renta a los contratos que vayan a vencer? Es lo que he dicho antes. Es decir, hombre, seamos sinceros, si está pagando 652 euros y los 2 últimos meses dices que aumentas a 800, pues vamos a ver, ten en cuenta que esa situación que he dicho de que no se podrá aumentar es cuando se declare zona de mercado residencial tensionado. Ojo, pero vamos, aún así, yo eso no lo veo, eso no lo veo. No Víctor, sé. en el chat ¿Sí? tienes más preguntas. Si te vas al chat. Sí, vamos a ver, me voy al chat. A ver. Si un cliente nuestro arrendador resuelve su actual contrato con el inquilino, ¿tiene alguna indicación del precio del nuevo contrato? No, esa pregunta ya la he visto. Es que hay algunas repetidas. Empiezas con Roberto Pitaz. La primera duda es, ¿la ley ha sido aprobada en el BOE? ¿La ves? Acabo de entender que cualquier vivienda de VBO tiene que tener visto bueno. Sí, es así. Lo que ocurre es que no sé cómo lo van a regular, porque claro, es la consejería la que tiene que agenciar cómo hacerlo.
cuando sabemos si se deniega o se comprueba el trámite de inicio para aclarar la zona tensionada. Bueno, se ha iniciado el viernes antes de las elecciones. Lo que haya que hacer, pues lo sabremos en las próximas semanas. A mí me tranquila más como dices, eso significa que la renta del país es mercado tensionado. Lo he dicho antes, puede serlo. En cuanto a la transparencia, hemos de adjuntar el contrato de arrendamiento, la cédula de habitabilidad y la nota simple. Hay que adjuntar todo. Pero es que la ley no dice que hay que adjuntarlo, sino que hay que tenerlo. Claro, tener la cédula de habitabilidad, la nota simple y el certificado de eficacia energética, ya cuando se está publicitando, porque el inquilino entrará o el propietario entrará y dirá, señores, antes de nada quiero saber estos datos. Claro, eso es un poco excesivo, pero lo bien cierto es que teóricamente hay que tenerlo para la publicidad. Buenas tardes, tengo varias preguntas. Una, si la nueva ley va a afectar al proceso de venta también, por ejemplo, el artículo 32, información mínima de operaciones de compra de la figura la cédula de habitabilidad. Sí, ¿eso significa que tiene que tramitar el propietario? Si no existe, sí, claro. ¿Cómo van a identificar las viviendas vacías por el registro de fianzas, contratos de alquiler o por el empadronamiento? De cualquier forma. Las viviendas vacías se identificarán de cualquier forma. Hay formas, imaginémonos, bueno, puede haber vía fiscal, por ejemplo, vía declaración de la renta. Ahí se ponen los inmuebles que tienen vacíos, porque se tributan de forma distinta, de cualquier forma. ¿Y la ley de protección de datos? Muy, muy interesante. ¿Para qué? ¿Para dar el nombre del propietario? La ley de protección de datos tiene el mismo rango legal que esta. Esta ley es urgente que la deroguen, quiero decir que esta tiene la misma que la protección de datos. ¿Que la deroguen? Pues que la deroguen, pero hoy está vigente y estamos en ello. La nueva ley choca con la ley de protección de datos, además nuestro trabajo, vamos a ver, ojo, la ley de protección de datos se incumpliría si diríamos que el arrendador es Víctor Giner Sánchez y vive en tal domicilio con este DNI. Pero si digo que el arrendador es Víctor Giner Sánchez a secas, no infrinjo la ley de protección de datos, entre otras cosas porque está en el registro de la propiedad y está, la nota simple aparece y es una información pública. De protección de datos me habéis dicho muchas cosas. La persona interesada podrá requerir, entiendo que la obligación de ofrecer todos estos datos se dará cuando lo solicite el interesado. Hombre, claro, y lo van a pedir. Lo van a pedir. No, lo van a pedir. Porque las cosas se van de boca en boca, se van conociendo. Los contratos firmados antes de esta ley, por ejemplo, firmado el 1 de enero del 22, cuando se vaya al inquilino puedo poner el precio que quiera o el precio actual será de referencia para el nuevo arrendatario. No, el nuevo, dentro de 5 años, si la ley sigue vigente, si la ley sigue vigente, dependerá de que sea mercado o no tensionado. Si no es mercado tensionado, el precio en principio es libre. Si es mercado tensionado, lo que os he dicho antes, con esas limitaciones. Las viviendas gananciales afectan a los 10 viviendas. Para el mercado, si son gananciales, afecta a tener 10. Incluso si tienes una parte de la propiedad. ¿Qué sucede si un inversor vende su propiedad que está alquilada al valor de 20 euros y el nuevo comprador, también inversor, lo quiere alquilar a 540? No sucede nada si no estamos en zona de mercado residencial tensionado, pero si lo estaremos, está ahí la limitación. Esa limitación existirá. Para mí se aplicaría, pero es una opinión. Acaba de salir la ley. No me gusta la opinión que tengo, pero quiero decir, no me gusta decirlo, pero es así. Según esta ley, ¿se puede exigir al notario que cubra los gastos de comunidad libre? Sí, perfectamente. Claro que se puede exigir. Lo que dice la ley es que cuando en una zona de mercado residencial tensionado, cuando se vuelva a arrendar, no. Si no está en el contrato. Si en el contrato estaba, sí, claro. Si yo tengo un contrato de arrendamiento y el arrendatario paga el IBI, por muy mercado residencial tensionado que sea, el nuevo arrendatario puede seguir pagándolo. Lo que dice es que no se podrá incrementar gastos. Mantener los que haya, sí, claro.
Entonces entiendo que también será necesario hacer un contrato de confidencialidad con los compradores. Eso me decís todo. Lo de la información del propietario ya lo he contestado. No, no vamos a ver. Cuando hablamos de administradores de fincas, los administradores están en esta ley, pero los APIs estamos en otras, por ejemplo, la ley valenciana, con lo cual aquí no se exime de tener ningún seguro a los agentes inmobiliarios ni de caución. La normativa valenciana está en vigor. Esta es una ley estatal, pero como en esta materia la normativa autonómica puede existir, la normativa autonómica vigente sobre los agentes de la propiedad inmobiliaria, intermediarios inmobiliarios, sigue perfectamente vigente. No, no, vamos a ver. O sea, si alguien alquila la vivienda en 300, 400, la reforma y la vuelve al mercado, no, 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 eso no lo dice en ningún sitio de la ley. Lo que estoy diciendo es que en el futuro, en las zonas de mercado residencial tensionado, quien cese un alquiler en el futuro, no es mañana, cese un alquiler y está esa zona, dice que el alquiler no puede subir al último existente. No al primero, claro, el alquiler de 400 euros durante 5 años puede haberse convertido en 500 euros. Pero no puede ser el nuevo. Pero en ese caso concreto, ojo, en ese caso concreto. Me habláis mucho de contrato de uso claro. Esto, ley, es para vivienda habitual, vivienda residencial. Podemos cobrar la visita a los interesados, es decir, cobro 25 euros la visita y si no lo enseño, pero por videollamada. Hombre, si creéis que así podéis alquilar, pero, hombre, bien, 25 euros por visita, pero otra cosa que os la paguen. No habla de eso expresamente la ley. No creo que sea una solución, sinceramente, pero bueno, bien, hay compañeros que cobran por visita en las compraventas. Claro, cuando un propietario pone una vivienda a 200.000 euros y en el mercado está a 150 y dice, no, 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 yo la pongo en el mercado, pero cada señor que venga, yo voy a cobrar la visita al que viene o a veces al propietario, si conseguís que os pague, claro. Pero bueno, no creo que en el alquiler sea esa la solución, sinceramente. Según una línea de jurisprudencia, en una compraventa no se le pueden cobrar los servicios inmobiliarios. Sí, hay una webinar que hice y que quien quiera, pues que la pida al colegio y se le trasladará la copia que hice. Hay una línea jurisprudencial de que no es que no se pueda cobrar, se puede cobrar si, por ejemplo, tú has prestado, o sea, si es el propietario, el comprador el que ha ido a ti, pero hay una línea jurisprudencial que dice que por el hecho de enseñar la vivienda, firmar una hoja de visita no es suficiente para cobrar honorarios. No abundo en esto porque no es el día de hoy y en esa webinar expliqué todas las sentencias que había al respecto. Y aquí hay un montón de preguntas, estoy seleccionando algunas. No sé si alguna distinta, si Mar o alguien puede, veo que... Entonces los contratos temporales, es decir, de vivienda no habitual, es decir, claro, no se aplica esto, nada de lo que he dicho. Es decir, hasta hoy en día el precio es libre aunque esté en periodo de protección. Vamos a ver, ¿no? Una vivienda de protección dentro del periodo de calificación tiene un precio tasado. Terminada la calificación, no. Puede conllevar por ello la nulidad del contrato del contrato de arrendamiento, ¿se entiende? Sí, sí. Luego resulta que la vivienda no tiene las expectativas. Claro, si uno hace un contrato y dice que vamos a ver, es más difícil en el arrendamiento. Nadie arrienda sin ver una vivienda. ¿Qué datos no ofrecidos podrían dar lugar a la nulidad? La eficiencia energética. Es complicado. En fin, se informa de ella. Una deficiente información de eficiencia energética, diga, es que gastaba más luz de la que yo pensaba.
Ve, al final en pleitos hay en los juzgados para todo. No creo que a eso llegue, pero vamos, si evidentemente la información ofrecida es notoriamente distinta a la realidad, por ejemplo, que se diga usted va a pagar los gastos de comunidad, que son 30 euros al mes, y que en realidad sean 110, sí que puede lugar a la nulidad, claro. Porque el señor se ha comprometido a pagar algo que realmente tiene que pagar mucho más. Pongo ese ejemplo. O sea, la información dice requerimiento. Yo la tendría preparada. Yo la tendría preparada. ¿Eh? Porque la van a requerir cada vez más. Datos del propietario o arrendador no hay que dar. No se pueden dar datos personales de teléfono o direcciones o DNI. No se puede dar. Y el dato del nombre, pues es un dato que aparece en el registro, como he dicho antes. Sí, se puede cobrar al inquilino por un alquiler de temporada, lo vuelvo a decir. Voy a poner esta semana una vivienda a la venta de VPO que es de hace más de 50 años. Sí, ya está descalificada. Hace más de 50 años ya ha terminado el plazo máximo. En este tipo de viviendas, no sé si he comprendido que también le afecta que solo puede comprar un cliente que reúna el requisito de VPO. Vamos a ver, ahí hay una cuestión. Y es que, claro, esta vivienda está descalificada ya antes. Con lo cual, aplicar una limitación a una vivienda que no, o sea, aplicar el día 8 de junio una limitación a una vivienda que no la tenía el 30 de mayo, yo lo veo difícil. Para mí esa limitación no tiene por qué existir. Actualmente las viviendas en venta que en la nota registrada aparece VPO y ya ha transcurrido el plazo para no lo han descalificado registralmente, son de protección pública. Vamos a ver, en el registro sigue apareciendo porque no ha habido ningún acto con acceso al registro. Tenemos que ir a la normativa de VPO para saber si efectivamente está descalificado o no, con independencia de lo que aparezca en el registro. Si los inquilinos firman una cláusula que rechaza la solicitud de información, esa cláusula es nula, porque para mí esa cláusula es nula. No pueden rechazar recibir información. Vamos a ver, la información hay que darla a una persona concreta. Es decir, toda esa información, artículo 31, 32, es la agencia tal, entrega e informa a Víctor Giner Sánchez con DNI tal y domicilio en tal sitio de todo esto. Claro, a la información se da una... A ese sí que hay que identificarle. O sea, al que pide la información, comprador o arrendatario, posible comprador o arrendatario, hay que identificarle con nombre, apellidos y domicilio. Yo creo que más o menos están todas contestadas. En caso de las poblaciones, si nos piden el nombre del propietario, puede ser fácil de localizar. Esto no, sí, claro, es verdad. No es lo mismo Víctor Giner Sánchez en Valencia que Víctor Giner Sánchez en, no sé, Meliana. Y quien dice Meliana dice otras mucho más pequeñas. Es cierto, así es. Por lo tanto, exclusiva, exclusiva, exclusiva. No, yo creo que ya está, ¿vale? La cédula habitabilidad no tiene casi nadie, contener los suministros de alta ahora lo tienen que solicitar al propiedad. No, el propiedad es que antes de entregar una señal, digo una señal, ya no hablo de las arras, ya no hablo de arras, hablo de señal. Pues antes de entregar cualquier cantidad, la ley exige el tener unos documentos, entre ellos la cédula de habitabilidad o el certificado de eficiencia energética. Es evidente que no se va a cumplir. Es evidente que esto no se va a cumplir, pero la ley lo exige. Hay que procurar tenerlo. Es lo único que digo. Digo lo que dice la ley. Yo soy claramente consciente
de que en muchos casos es imposible tenerlo en el momento en que se pone en venta. ¿Ya es todo claro? ¿Cierro? Vale, Víctor, yo sí que cierro yo. Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir y cualquier duda ya me Vale, muchas gracias. Hasta luego.